Dios es amor. Breves meditaciones bíblicas. Estamos en capítulo 4. El Espíritu Santo es el amor de Dios. La antigua alianza no dio resultado. Los fracasos que el hombre experimentó en el cumplimiento de su compromiso con Dios fueron tantos que lo llevaron a la conclusión de que era imposible cumplir con la alianza. La invitación de los profetas a ser fieles al Señor llegaba a los oídos de los israelitas como una exhortación teóricamente buena, pero prácticamente inaceptable. El Señor permitió esta experiencia negativa para hacernos comprender a los hombres y mujeres de todos los lugares y de todos los tiempos que sin Él nada podemos realizar de bueno. Entonces, los profetas iluminados por Dios lanzaron el grito de esperanza. El Señor va a darnos su mismo espíritu que nos capacitará a ser fieles a la nueva alianza que Él hará mediante su mismo Hijo. Lo que fueron un anuncio de los profetas se hizo realidad después que Cristo abrió las puertas del cielo con el ofrecimiento de su vida al Padre. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que viene a nuestro corazón para hacernos partícipes de la vida divina. Primera parte, agua viva. Yo derramaré agua sobre el suelo sediento, torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, mi bendición sobre tu linaje. El libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 3. Que mi pueblo ha cometido un doble crimen, que me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, para construir cisternas agrietadas que no retienen el agua. El libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 13. Cuando uno trabaja contando con su buena voluntad, su capacidad, etc., dejando a Dios a un lado, a la postre se dará cuenta que todo es como escarbar cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua que se quería almacenar. Dios interviene derramando su Santo Espíritu, que se da como agua sobre el suelo sediento y como manantial de aguas vivas. El poseer este Espíritu en nosotros es la única garantía de un sabio proceder. Capítulo 4, parte 2. Nueva alianza. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo estableceré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva, no como la alianza que establecí con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Entonces ellos quebrantaron la alianza a pesar de que yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. El libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 a 33. La alianza que Dios había pactado con su pueblo a los pies del Sinaí fue muchas veces quebrantada por la infidelidad constante de Israel. Para resanar estas roturas y garantizar la fidelidad, Dios anuncia una nueva alianza fundada sobre una ley escrita en el corazón. Dios transformará al hombre interiormente para que pueda amar y obedecer más fácilmente que en los tiempos anteriores. Todo esto es manifestación del amor de Dios que culminó en el amor sacrificial de su Hijo al Padre para la salvación de todo el género humano. Parte 3. Un corazón nuevo. Esto dice el Señor: los recogeré de entre las naciones paganas, los reuniré de los países en los que han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Ellos vendrán y quitarán de ella sus ídolos y abominaciones. Yo les daré un corazón fiel y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que cumplan mis preceptos, observen mis mandamientos y los pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versos 17 a 20. El pecado de idolatría y de injusticia que ahogó al pueblo de Dios durante siglos llevó a Israel a la destrucción mediante la esclavitud en Babilonia. El anuncio que da el profeta de que volverán a formar un pueblo nos estremece de alegría, pero lo que sigue a este anuncio es más grande y más radical para el futuro. Vista la imposibilidad de cumplir con la alianza, Dios les cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne, para que puedan cumplir con su alianza.
En realidad, cuando el corazón se enferma, la persona está en peligro constante de muerte. Así, cuando uno tiene un corazón insensible al verdadero amor, se inclina constantemente a la maldad. Entonces, el único remedio está en el trasplante de corazón que Dios hace enviando al Espíritu Santo. Capítulo 4, parte 4. Un espíritu nuevo. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas y idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus perversidades. Haré que tengan trigo en abundancia y no pasarán más hambre. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 29. Una vez más, el profeta anuncia los tiempos en que Dios va a cambiar el corazón del hombre. Aquí hace más énfasis sobre el Espíritu que enviará para darle nueva vida a los hombres. La promesa es para los tiempos mesiánicos, es decir, para después de la venida de Cristo. Quien no tiene el Espíritu de Dios en su corazón vive como los hombres del Antiguo Testamento, incapaz de cumplir con la alianza de Dios. Los que hemos nacido después de la venida de Cristo estamos llamados a vivir la riqueza de los dones del Espíritu Santo. No somos hombres actuales, sino vivimos abiertos al Espíritu que Cristo infunde en los corazones de sus seguidores. Parte 5. Hasta los muertos resucitan. Entonces él me dijo, llama al espíritu, hijo de hombre, llámalo y le dile, esto dice el Señor, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo llamé tal como el Señor me había mandado y el espíritu penetró en ellos, revivieron y se pusieron en pie. Era una inmensa muchedumbre. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 9 a 10. El profeta tiene una visión en la que contempla una llanura llena de huesos secos. Falta por completo el menor signo de vida. Invocar el Espíritu de Dios produce lo inverosímil y aquellos huesos recobran la vida. Esto es lo que hace el Señor con nosotros cuando estamos muertos por el pecado y cuando no hay ninguna esperanza de levantarnos a una nueva vida. Para Dios no hay nada imposible. El milagro del cambio radical en un hombre antes lleno de pecado es obra del Espíritu Santo. Parte 6. Anuncio de Pentecostés. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos y hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones, y en aquellos días derramaré mi espíritu hasta sobre los criados y criadas. El libro del profeta Joel, capítulo 3, versos 1 a 2. Esta es la promesa del Espíritu Santo que San Pedro recuerda al día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el amor de Dios que nos capacita a vivir conforme a los planes divinos. Sin este Espíritu no hay buena voluntad, ni perseverancia, ni entrega verdadera. Si hoy vemos jóvenes llenos de fervor anunciar la palabra de Dios que transforma la vida de los hombres, se debe a la presencia activa del Espíritu Santo en ellos. Parte 7. El Espíritu Santo nos hace cristianos, pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. La carta a los Romanos, capítulo 8, verso 9. Conserva con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros esa hermosa doctrina que se te ha encomendado. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 14. A veces se piensa que para ser buenos cristianos es suficiente cumplir con las obligaciones de la iglesia, ir a misa los domingos, casarse como Dios manda, bautizar a los niños, hacer la primera comunión, confesarse cada año. En realidad, el ser cristiano no es hacer algunas cosas en determinado momento, sino tener el Espíritu de Cristo que nos guía constantemente, haciendo que vivamos como auténticos cristianos. Parte 8. El don de la oración. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios que examina los corazones conoce el pensar de ese Espíritu que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Carta a los Romanos capítulo 8 versos 26 a 27.
Muchos se quejan de que no saben rezar o que no encuentran tiempo o que se cansan de orar. Esta es una prueba evidente de que el Espíritu de Dios no está en ellos. Es por eso que no son capaces de dirigirse al Padre Dios para hablarle, darle las gracias, pedirle perdón, pedirle favores. En los momentos de aridez espiritual es cuando debemos pedirle al Espíritu Santo para que ore en nosotros y por nosotros. A veces en la oración su presencia se manifiesta exteriormente mediante la oración que Él mismo hace sirviéndose de nuestra lengua con gemidos sin palabras. Esto es lo que comúnmente se llama don de lenguas. Capítulo 4, parte 9. Frutos del Espíritu Santo. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. El libro de Gálatas carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23. Todas estas virtudes son frutos del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando en nuestra vida faltan estos frutos, ¿qué conclusiones debemos hacer? ¿Procurar ser más alegres, más generosos, más compasivos, o buscar la causa por la cual el Espíritu Santo no trabaja en nosotros? Recordemos que todo esfuerzo humano es inútil si en nosotros no está el Espíritu Santo, pero este no actúa en nosotros como en instrumentos materiales, sino en personas libres. Por tanto, es necesaria nuestra participación activa para que se den estos dones. Parte 10. El Espíritu nos hace hijos de Dios y hijas de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos y hijas de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos y hijas adoptivas y adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos y hijas de Dios. Y si somos hijos y hijas de Dios, también somos heredores y herederas de Dios y coherederos con Cristo, siempre cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. La carta a los Romanos, capítulo 8, versos 14 a 17. Y la prueba de que ustedes son hijos e hijas es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, es decir, Padre. Carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 6. Para vivir como hijos y hijas de Dios es indispensable poseer el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos quita todo temor y nos abre a la confianza con Dios de manera que podamos llamarlo cariñosamente Padre o Papacito, que es la traducción más exacta de la palabra Abba. Esta apertura confiada al Padre es al mismo tiempo fuerza que nos permite vivir como verdaderos hijos y hijas suyos y ayuda para dar el testimonio correspondiente a nuestra categoría de hijos y hijas de Dios. Parte 11. Dejar actuar al Espíritu. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos provocándonos y enviándonos unos a otros. Carta a los Gálatas capítulo 5 versos 25 a 26. La presencia del Espíritu Santo en nosotros exige nuestra libre participación a su actuación. Él no actúa independientemente de nosotros, sino con nosotros y por medio de nosotros. Recordemos que Dios respeta nuestra libertad y nos trata como adultos. Buscar glorias mundanas y admitir provocaciones y rivalidades entre nosotros es querer neutralizar la acción del Espíritu Santo. A este propósito, San Pablo nos advierte en carta a los Efesios capítulo 4 verso 30 que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Parte 12 del capítulo 4. Dios derrama su amor, una esperanza que no defrauda porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Carta a los Romanos capítulo 5, verso 5. Dios no nos participa su amor con un gotero, sino derramándolo. Esto resulta evidente porque no nos da su amor como una de tantas gracias, sino dándose a sí mismo en la persona del Espíritu Santo. Su presencia en nosotros nos introduce en la dinámica de amor que uno une al Padre con el Hijo.
Sin exagerar, podemos afirmar que este amor que Dios derrama a nosotros nos hace desde ahora preguntar lo que es la vida de los bienaventurados en el cielo. Parte 13. El Espíritu nos revela a Dios. Pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre a no ser el mismo Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 11 a 12. Quien estudia la Biblia como libro de literatura o como una fuente de sabiduría podrá resultar un erudito, pero no un conocedor de Dios. Es por eso que a veces se encuentran personas de poca cultura o hasta analfabetas que rebosan de sabiduría divina y catedráticos que saben mucho pero conocen poco a Dios y por lo tanto no logran darlo a conocer a los demás. La humildad y el deseo de dejarse invadir por la luz divina nos abren al conocimiento auténtico de Dios. Capítulo 4, parte 14. Nuestro defensor. Si me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque viven ustedes y con ustedes está. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 15 a 17. El Espíritu Santo es el defensor de los que aman al Señor Jesús y observan sus mandamientos. En muchas ocasiones hemos experimentado la incapacidad de nuestras fuerzas con relación a los ataques del demonio. Para triunfar sobre las fuerzas satánicas necesitamos al defensor divino que es el Espíritu Santo. Con Él en nuestro corazón no hay por qué temer o angustiarse por las tentaciones. La victoria sobre los ataques del demonio se vuelve realmente fácil. Capítulo 4, parte 15. Pedir el don del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Aun siendo malos, saben dar a sus hijos y hijas cosas buenas, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 9 a 13. Lo máximo que Dios nos puede dar es su Espíritu, que es el amor infinito. Jesús asegura que todo cuanto se pide con fe, Dios lo otorga. La comparación que hace con la generosidad que tienen los papás para con los hijos y hijas, subraya la certeza de los favores que Dios concede a sus hijos y hijas y se los piden con confianza. Pero el paralelo de lo que conceden los padres de este mundo con lo que otorga el Padre Celestial se rompe cuando dice, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo máximo que Dios nos puede dar es su Espíritu, que es el amor infinito y en el cual están contenidos todos los favores que el hombre necesita. La venida del Espíritu Santo en nosotros es pues lo máximo que podamos recibir y es fruto de nuestra oración insistente y confiada al Padre. Fin del capítulo 4.